Estaba en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Clara, mi única hija. Contesté con una sonrisa automática, pero su voz al otro lado me golpeó con una frialdad que nunca había escuchado antes. Mamá, mañana viajamos a Europa. Ya vendí la casa de la playa y también el coche de papá. Necesitábamos el dinero. Chao. La línea quedó muda. Así, sin un saludo, sin una explicación, sin siquiera un ¿cómo estás? 45 años dedicados a criarla, a trabajar para darle lo mejor, y me desechaba como si fuera un trasto viejo. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Me quedé quieta, con el teléfono aún en la mano, mientras el murmullo de la sala me envolvía. Alguien tosía, otra mujer pasaba las hojas de una revista con desgano. Yo solo respiré profundo y forcé una sonrisa. Porque había algo que mi querida Clara no sabía. Mi nombre es Teresa, tengo 71 años, y hasta ese instante pensaba que conocía a mi hija. Llevaba medio año de viudez. Mi esposo Manuel murió de un infarto una mañana cualquiera, mientras desayunábamos juntos, como lo habíamos hecho por más de 4 décadas. Esa última vez me sirvió café con leche y tostadas, me besó la frente y susurró, «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Después de su partida, Clara pareció acercarse más. Venía a verme varias veces a la semana, me acompañaba a hacer compras, me ayudaba con trámites y hasta me convenció de hacerme un chequeo. «Mamá, ahora que estás sola debes cuidarte más», me decía con esa sonrisa que yo confundí con ternura, pero que ahora descubría como simple conveniencia. La casa de la playa, ese refugio que Manuel y yo compramos cuando Clara tenía 15 años. Un sueño levantado con sacrificios, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde ella llevó a sus amigos, a sus novios, y más tarde a Sergio, el hombre con el que se casó. Allí cociné para todos, lavé, ordené, cuidé de cada detalle. Jamás pensé que mi hija pudiera verlo como un número en una transacción. ¿Y el coche? Ese viejo Volkswagen que Manuel cuidaba como si fuera de la familia. Lo lavaba cada domingo, cambiaba el aceite puntualmente, lo estacionaba siempre bajo el mismo árbol para que no se dañara con el sol. Para mí, ese auto era más que un medio de transporte, era el último pedazo vivo de él. Y ahora, también desaparecía con un simple «ya lo vendí». Me acomodé en la silla de plástico verde, rodeada de desconocidos que esperaban turno, y por primera vez en meses no lloré. Sentí algo distinto, una calma extraña, serena, como si una chispa hubiera despertado en mí. Y recordé lo que había olvidado. 3 días antes de morir, Manuel me entregó un sobre color Manila. Me lo puso en las manos con firmeza y me dijo: «Teresa, guárdalo en tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo solo cuando sientas que ha llegado el momento». Yo lo escondí sin pensarlo mucho. Después vino el funeral, los papeles, la soledad, y nunca más lo recordé. Hasta ahora. La enfermera me llamó por mi nombre y entré al consultorio. El doctor me revisó con calma, auscultó mi pecho, revisó la presión y los análisis. Con voz profesional, me dijo que, para mis 71 años, estaba en buen estado, solo debía descansar más, comer mejor y no descuidar mis caminatas. Yo asentí con cortesía, pero mi mente estaba en otro lado. Mientras él me hablaba de vitaminas y rutinas, yo pensaba en la frialdad de la llamada de Clara y en el sobre que Manuel me había dejado. Salí del consultorio como si flotara, con la sensación de que todo lo que había considerado seguro ya no existía, pero con la certeza de que aquel papel guardado podía cambiarlo todo. En la parada del autobús me senté junto a la ventana. La ciudad se movía a un ritmo implacable, jóvenes corriendo al trabajo, ancianos arrastrando bolsas de mercado, parejas peleando bajito en las esquinas. Todos cargaban con su propio drama, y yo iba de regreso a mi casa con el mío, a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante medio año. Cuando crucé la entrada de mi hogar, un silencio denso me envolvió. Subí directamente a mi habitación y abrí el cajón de la cómoda. Allí estaba el sobre color Manila, exactamente donde lo había guardado el día que Manuel me lo entregó. El papel estaba intacto, con mi nombre escrito en su letra firme. Lo tomé entre mis manos. Me temblaban los dedos como si sostuviera un secreto demasiado pesado. Me senté en la cama que había compartido con él durante 45 años. Afuera comenzaba a oscurecer, y las sombras llenaban la habitación como un recordatorio de la soledad. Abrí el sobre lentamente, casi con miedo.
Dentro había documentos ordenados con precisión, escrituras de propiedades, certificados bancarios, papeles notariales. Y encima de todo, una carta escrita a mano por Manuel. Respiré hondo antes de desplegarla. Mi querida Teresa. Si lees estas líneas, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo en vida. No quería preocuparte ni cargar tu corazón con números. Durante todos estos años invertí nuestros ahorros en silencio. No solo era la casa de la playa. Hay 6 propiedades más, incluido el edificio donde vive Clara con Sergio. Además, tenemos acciones en 3 empresas sólidas que valen más de lo que imaginas. Siempre fuiste rica para mí, pero ahora también lo eres en papeles. Todo está a tu nombre, porque confío en ti. Usa esto con sabiduría, mi amor. Con amor eterno. Manuel. Las lágrimas me nublaron los ojos al leer su letra. Lo volví a leer una y otra vez, como si necesitara grabar cada palabra en mi memoria. Extendí los documentos sobre la colcha. Escrituras de un departamento en el centro, una casita en las afueras, un hotelito en la costa, locales comerciales en una avenida transitada y, sí, el título del edificio de 20 pisos donde Clara y Sergio vivían convencidos de que era suyo. Todos los papeles estaban perfectamente en regla, y todos me señalaban como única propietaria. Había también estados de cuenta bancarios con cifras que parecían irreales. Manuel, aquel hombre que manejó autobuses por 4 décadas, había sido también un inversionista astuto y silencioso. Cada peso que guardábamos, él lo hacía crecer en la sombra, protegiéndonos sin alardes. Me invadió una mezcla de orgullo y amargura. Orgullo por la previsión de Manuel, que había pensado en mí incluso después de su muerte. Amargura por Clara, que acababa de demostrarme lo poco que me valoraba. Ella me había llamado con la voz más fría para anunciar que había vendido mi mundo. No sabía que, en realidad, todo seguía siendo mío. Esa noche caminé por la casa con los papeles en la mano, como quien descubre un mapa del tesoro. Toqué los muebles que Clara despreciaba, observé las fotografías que siempre criticaba por anticuadas. Me detuve frente a una imagen en particular, Clara, de 5 años, riendo a carcajadas en las rodillas de Manuel. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se transformó en la mujer que me veía solo como un obstáculo? A la mañana siguiente, a eso de las 8, sonó el teléfono de la sala. Contesté con calma, y al otro lado escuché la voz de Clara, esta vez impostando una suavidad que ya me sonaba falsa. «Mamá, ¿cómo amaneciste?», preguntó con un tono que intentaba sonar cariñoso. «Quería avisarte que ya hicimos la transferencia del dinero de la casa y del coche. Te depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te alcanzará para vivir unos meses mientras encuentras un lugar más pequeño». ¿Mi parte?, dije, conteniendo la indignación. «Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Sergio y yo necesitamos el resto para la inversión en Europa. Él tiene una oportunidad de negocio increíble allá. El 30%. De mis propias cosas». Se notaba que esperaba un agradecimiento. «Entiendo, hija. ¿Y cuándo viajan?» «Hoy mismo en la tarde. Ya tenemos las maletas listas. Vamos a estar fuera por lo menos medio año. Quizá más, si todo funciona bien. Pero no te preocupes, mamá, cuando regresemos te ayudaremos a buscar un departamento sencillo, algo acorde a tus necesidades». Acorde a mis necesidades. Como si ella tuviera idea de lo que realmente necesitaba. «Está bien, Clara. Que tengan buen viaje. Sabía que ibas a comprender. Te queremos mucho». Colgó. Me quedé con el auricular en la mano, y de pronto, en vez de llorar, solté una risa breve, amarga. El descaro era tan grande que resultaba cómico. 45 años dedicados a esa hija y me resumía en 2 minutos de llamada telefónica. Fui a revisar mi cuenta bancaria. En efecto, habían depositado una cantidad que a ellos seguramente les parecía generosa, pero que era una burla en comparación con el valor real de la casa frente al mar. Claramente la habían vendido rápido, a un precio muy por debajo del mercado. Y el coche de Manuel, ese Volkswagen cuidado con tanto esmero, lo habían malbaratado. Desde la ventana vi a Clara y a Sergio subiendo maletas al taxi. Él arrastraba 2 maletones enormes,
Ella llevaba un bolso de marca, seguro carísimo. Se besaban, reían, hacían planes. Nunca voltearon hacia mi ventana, nunca se despidieron. Me senté en la cocina, extendí los documentos que Manuel me había dejado sobre la mesa, y supe que había llegado la hora de actuar. Podía demandar, podía reclamar de inmediato mis derechos. Pero había algo en mí que pedía otra cosa, paciencia y estrategia. No quería solo recuperar lo perdido, quería que Clara aprendiera lo que significaba realmente valorar a su madre. Pensé en quien podía ayudarme a ordenar aquel rompecabezas. Entonces recordé a Ramiro, el abogado que había acompañado a Manuel en algunos trámites. Él estuvo en el funeral, me dio el pésame con sinceridad, y me dijo: «Señora Teresa, si alguna vez necesita algo, llámeme sin dudar». Le marqué de inmediato. «Licenciado Ramiro, soy Teresa. Encontré unos documentos de Manuel que no comprendo bien. ¿Podría recibirnos?» «Por supuesto, señora. ¿Puede venir mañana a primera hora?» «Estaré allí». Colgué y esa noche, por primera vez desde la muerte de Manuel, dormí profundamente. Soñé con él sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico. Al verme en el sueño, me sonrió con esa tranquilidad suya y me dijo: «Ya era hora, Teresa. Ya era hora de que te defendieras». Desperté con determinación. Me puse el vestido color vino que Manuel siempre decía que me hacía ver elegante, me recogí el cabello en un moño y me maquillé ligeramente. En el espejo no vi a una viuda desamparada, vi a una mujer lista para tomar el control de su vida. La oficina de Ramiro estaba en el centro, en un edificio antiguo con pisos de mármol y techos altos. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando desplegué los documentos sobre su escritorio, su expresión cambió. «Señora Teresa, esto es mucho más grande de lo que imaginaba». Manuel fue un hombre muy inteligente. «Aquí tiene escrituras de varias propiedades, cuentas con montos significativos, y empresas registradas. Usted es la heredera absoluta». Lo escuchaba, pero ya lo sabía. Lo había leído en la carta. «Lo que quiero, Ramiro, es que me explique qué puedo hacer legalmente». Él revisó con calma, anotó fechas y folios, y al cabo de unos minutos me miró con seriedad. «Todo está en orden. Usted es la legítima propietaria de todo. Y hay algo más. La venta de la casa de la playa fue ilegal. Clara no tenía derecho a venderla. Podemos recuperarla de inmediato». «¿Y qué consecuencias tendría para mi hija?» «Podría considerarse fraude. Si usted lo desea, podemos iniciar acciones legales contra ella». Me quedé en silencio unos segundos. No, todavía no era momento de tribunales ni de juicios. Esto necesitaba otro enfoque. «No quiero demandar, Ramiro. Quiero manejar esto de otra manera. Necesito que lo haga en silencio, con discreción absoluta. Quiero recuperar lo mío, pero sin que Clara sospeche que estoy detrás. ¿Puede ayudarme?» Él asintió. «Será un proceso que llevará semanas, pero es totalmente posible». «Perfecto. Y recuerde, nadie debe saberlo». Al salir de la oficina, la ciudad parecía distinta. Caminé por las calles del centro con una sensación de fuerza que hacía tiempo no sentía. Manuel había dejado todo preparado, y ahora me tocaba a mí decidir cómo usarlo. Ese mismo fin de semana tomé un autobús hacia la costa para ver con mis propios ojos la casa de la playa. Al llegar, la encontré igual, paredes color crema, terraza frente al mar, y algunas macetas nuevas en la entrada. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante más de una hora. Recordé a Clara corriendo en la arena con un balde rojo, a Manuel asando pescado en la parrilla, a las navidades con luces y música. Todo reducido por mi hija a necesitábamos el dinero. Un señor mayor salió de la casa y se acercó. «¿Está bien, señora?» «Sí, gracias. Solo estoy recordando». Nos contaron que la dueña estaba muy enferma y que la hija tuvo que vender rápido. Una pena. Después nos dijeron que la venta no era válida y tuvimos que devolverla. ¡Qué lío! Me limité a sonreír. Mi hija había inventado hasta mi supuesta enfermedad para justificar sus actos. Esa noche, de vuelta en casa, llamé a Ramiro. «Licenciado, quiero que intente también recuperar el coche de Manuel». «Será más difícil, señora». «El auto estaba a su nombre, sí, pero su hija tenía un poder notarial firmado por usted».
Recordé ese momento. Poco después del funeral, Clara apareció con un manojo de papeles y me pidió que firmara para facilitar trámites. Yo estaba tan sumida en el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua fui. Hágalo, Ramiro. Quiero recuperar todo lo que me arrebataron. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una especie de teatro. Por las mañanas era la viuda pobre y desamparada que los vecinos creían. Saludaba en el mercado con una sonrisa cansada, compraba lo justo para sobrevivir, aceptaba las miradas compasivas de los conocidos. Estela, mi vecina de toda la vida, me decía con ternura: Teresa, hija, ¿quieres que te lleve comida? Sé que ahora estás sola, y después de lo que hizo tu Clara. Yo bajaba los ojos y respondía: Gracias, Estela, estoy bien, de verdad. Era la fachada perfecta. Nadie sospechaba nada. Pero por las tardes, me transformaba. Cerraba las cortinas, extendía los papeles sobre la mesa, hablaba por teléfono con Ramiro y repasaba cada propiedad, cada cuenta, cada estrategia. Manuel me había dejado un imperio silencioso y ahora yo lo estaba organizando como una ajedrecista. Ramiro me daba noticias alentadoras casi a diario. Señora Teresa, la venta de la casa de la playa ha quedado anulada oficialmente. Usted vuelve a ser la única propietaria. Excelente. Y respecto al edificio donde vive su hija, ya tenemos todos los trámites para que figure directamente a su nombre. Sergio lo había puesto en riesgo con sus deudas, pero nada de eso tiene validez. Perfecto, Ramiro. Continúe. Yo lo escuchaba con calma, mientras por dentro crecía una satisfacción nueva, no de venganza, sino de justicia. Mientras tanto, las noticias sobre Sergio empezaban a circular. Me enteré por Estela que él había pedido préstamos usando el departamento como garantía. ¿Pero cómo, si no era suyo? Le pregunté a Estela, disimulando sorpresa. Eso dicen en el banco donde trabaja mi cuñado. Al parecer Sergio falsificó papeles. Y Clara ni enterada. Sonreí para mis adentros. Todo estaba cayendo por su propio peso. Las semanas pasaron y, tal como intuía, Clara no tardó en llamar de nuevo. Pero esta vez su voz era distinta, apagada, temblorosa. Mamá, dijo entre sollozos. Estoy de vuelta. Sergio me dejó sola en Europa. No había ningún negocio. Todo fue un engaño. Me limité a responder con calma. Lo siento mucho, hija. ¿Y ahora? No sé qué hacer. Estoy en el departamento, pero ayer recibí una carta muy rara. Decía que debo desalojar en 30 días. Es absurdo, mamá, ¿sabes algo de eso? ¿Una carta de desalojo? Qué extraño. ¿De quién venía? De una empresa que no conozco. Inversiones Manuel S.A. ¿Tú has oído ese nombre? Cerré los ojos por un instante. Manuel había bautizado la compañía con su propio nombre. Era casi poético. No, Clara, nunca lo escuché. ¿Estás segura de que no es un error? No lo sé, mamá, pero estoy desesperada. Eduardo, Sergio, me abandonó. Los bancos me llaman todos los días por sus deudas. Y ahora esto. ¿Puedo ir a verte? No tengo a nadie más. Claro, hija. Esta siempre será tu casa. Colgué y me miré al espejo. Me puse mi vestido gris más sobrio, me recogí el cabello y ensayé una expresión de preocupación sincera, pero también de distancia. Quería que cuando Clara me viera, creyera que seguía siendo la madre frágil y empobrecida que había dejado atrás. Llegó una hora más tarde. Estaba irreconocible, ojeras profundas, la ropa arrugada, el maquillaje corrido. Llevaba apenas una maleta y un bolso, como una refugiada de su propia vida. Mamá, murmuró, y por un instante pensé que se lanzaría a abrazarme. Pero se contuvo, como si aún no se creyera con derecho. La invité a pasar. Preparé café y nos sentamos en la cocina. Clara temblaba. Lo siento tanto, mamá. Sé que te traté mal. Vendí tus cosas, te hablé con frialdad, y ahora estoy pagando las consecuencias. Sergio se fugó con otra mujer. Nunca hubo negocio. Solo quería escapar de sus deudas. La observé en silencio. Había lágrimas verdaderas en sus ojos.
Pero yo recordaba perfectamente la dureza de su voz aquel día en el consultorio. Y no podía borrar ese dolor tan fácil. ¿Y ahora qué piensas hacer, hija? No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo. Solo hasta encontrar trabajo y un lugar más pequeño. Ahí estaba la pregunta que esperaba. Por supuesto, Clara. Esta sigue siendo tu casa. Ella me miró con incredulidad. ¿De verdad, mamá? ¿Después de todo? Eres mi hija. Eso no cambiará nunca. Se levantó y me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que siente que se ahoga. Yo la abracé también, pero no con el mismo amor ingenuo de antes. Ahora lo hacía con cálculo. Clara había vuelto a mí, quebrada, sin opciones, lista para aprender. Esa misma noche llamé a Ramiro. Necesito que investigues todas las deudas de Sergio. Hasta el último centavo. Será un trabajo arduo, señora Teresa, pero lo haré. Hazlo. Y manténlo en secreto. Clara aún no debe saber quién maneja los hilos. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Manuel reservaba para ocasiones especiales. Brindé en silencio. El juego apenas comenzaba. Clara se instaló al día siguiente en su antigua habitación, la misma donde había pasado su adolescencia. La vi desempacar despacio, con vergüenza. 2 maletas y una caja de cartón, eso era todo lo que quedaba de su vida anterior. Me quedé en la puerta observándola. Cada prenda que doblaba, cada zapato que guardaba en el armario, parecía pesarle como si fueran piedras. Había pasado de vivir en un departamento lujoso en la ciudad a regresar al cuarto de su juventud, bajo el techo de la madre a la que había humillado. Mamá, me dijo en voz baja mientras abría la caja, encontré esto entre las cosas que Sergio dejó. Tiene tu nombre. Era un sobrecolor marfil, más pequeño que el primero. Al verlo, mi corazón dio un vuelco, la letra era inconfundible, era la de Manuel. ¿Me lo enseñas? Pregunté con calma, aunque las manos me temblaban. Clara me lo entregó con curiosidad. Abrí el sobre frente a ella. Dentro había una carta breve y una llave metálica diminuta. Teresa, si estás leyendo esto después de haber abierto el sobre principal, significa que nuestra hija está en problemas. Esta llave abre la caja de seguridad número 247 en el Banco Central, sucursal del centro. Dentro hallarás algo que puede ayudarte a ayudarla. Pero úsalo con prudencia. Con amor eterno, Manuel. Clara me miró expectante. ¿Papá tenía una caja de seguridad? ¿Tú lo sabías? Nunca me habló de esto, mentí con serenidad. ¿Y qué hacemos? Tal vez haya algo importante, algo de valor que nos ayude. La desesperación en su voz era evidente. Clara buscaba cualquier tabla de salvación, y yo la dejé aferrarse a esa esperanza. Está bien. Mañana iremos. Aquella noche cenamos juntas. Clara cocinó, como intentando redimirse. La comida estaba bien, pero sabía a culpa. Durante la cena, habló de Europa. Cada detalle era más amargo que el anterior. Sergio me mintió en todo, mamá. No había inversión, no había negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Y lo peor, usó mis documentos. Encontré papeles con mi firma falsificada. Resulta que debo más de 120,000 pesos en préstamos que yo jamás pedí. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Los bancos dicen que como estábamos casados, yo soy responsable igual. Ni siquiera sé dónde está Sergio. Se esfumó. Yo le escuchaba con calma, pero por dentro sentía una fría satisfacción. Él había hecho gran parte de mi trabajo. Ahora Clara conocía la traición de alguien en quien confiaba ciegamente. Al día siguiente fuimos al banco. El empleado, tras verificar mis datos, abrió la caja de seguridad número 247. Dentro había varias bolsas pequeñas y una carta explicativa. Clara se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Joyas. Anillos de oro, collares de perlas, pulseras de esmeraldas, aretes con diamantes. Algunas piezas las reconocí, eran reliquias de la familia de Manuel. Otras nunca las había visto. Clara se llevó una mano a la boca. Mamá, esto debe valer una fortuna. Abrí la carta de Manuel. Enumeraba cada joya y su valor aproximado.
Según él, el conjunto ascendía a unos 200,000 pesos. Papá guardó un tesoro aquí, murmuró Clara, con una mezcla de asombro y codicia. Yo las vi con otros ojos. No eran simples objetos valiosos, eran recuerdos familiares, historias en forma de metal y piedra. Clara, en cambio, comenzó a hacer cuentas de inmediato. Podemos vender algunas piezas. Con esto pagaré al menos parte de las deudas de Sergio. Y tú podrías recuperar la casa de la playa. ¿Quieres usar la herencia de tu padre para cubrir los errores de Sergio? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago, los bancos me van a embargar todo. Piensa bien, hija. Una vez que vendas estas joyas, se habrán ido para siempre. Lo sé, pero no tengo elección. Nadie contrata a alguien con demandas legales encima. Regresamos con las joyas a casa. Clara las extendió sobre la mesa como si fueran simples monedas. Con un cuaderno empezó a calcular qué vender y qué guardar. Creo que con esto puedo conseguir unos 180,000 pesos. No cubre todo, pero al menos las deudas más urgentes. La observé en silencio. Para mí, aquellas joyas eran símbolos de amor, de memoria, de familia. Para ella eran billetes. Pero lo dejé pasar. Sabía que necesitaba esa lección. Haz lo que creas conveniente, Clara. Ella suspiró, aliviada. Gracias, mamá. Prometo que no voy a ser una carga para ti. Yo sonreí con calma. En ese momento, ella aún no sabía que todas sus deudas ya estaban bajo control, porque Ramiro y yo llevábamos semanas trabajando en silencio. Clara pasó los días siguientes visitando joyerías. Regresaba con los ojos enrojecidos, exhausta, pero con billetes doblados dentro de sobres. Al final, consiguió vender casi todas las piezas, le pagaron 180,000 pesos. Guardó solo el anillo de compromiso que Manuel me había dado y un collar de perlas de su abuela. Es menos de lo que esperaba, mamá, me dijo extendiendo el dinero sobre la mesa, pero con esto puedo cubrir las deudas más urgentes. ¿Y después qué? Pregunté, observando su rostro desencajado. Después buscaré trabajo. No puedo seguir dependiendo de ti. La vi encogerse de hombros, derrotada pero decidida. Esa misma tarde salió a repartir currículums. Regresó al anochecer, con los pies hinchados y el gesto cansado. Fui a 3 entrevistas, me contó sirviéndose un vaso de agua. En 2 me rechazaron de inmediato por mis problemas legales. En la tercera me ofrecieron un empleo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches. Paga muy poco, pero es algo. ¿Y lo aceptarás? No tengo opción, mamá. Prefiero trabajar de lo que sea a sentir que soy una carga. Esa noche, cuando salió a su primer turno, me quedé despierta esperándola. Volvió a la madrugada, con el uniforme arrugado y las manos enrojecidas por el cloro. ¿Cómo te fue? Le pregunté. Difícil, pero soportable. Las otras señoras fueron amables. Una de ellas, doña Marta, me enseñó algunos trucos para rendir más rápido. Me dijo algo que no olvidaré, que en ese trabajo hay 2 tipos de personas, las que nunca tuvieron oportunidades y las que las tuvieron pero las desperdiciaron. Y yo estoy en el segundo grupo. ¿Y qué sentiste al decirlo? Vergüenza, pero también claridad. Sé exactamente por qué estoy aquí. Yo asentí en silencio. Era la primera vez que escuchaba a mi hija reconocer con honestidad sus errores. Los días se volvieron rutina. Clara trabajaba de noche, buscaba empleo de día y pasaba las tardes en casa revisando papeles y llamando a acreedores. Mientras tanto, yo hablaba en secreto con Ramiro. Señora Teresa, me dijo un viernes por teléfono, tengo noticias. Hemos reunido evidencia de que Sergio falsificó la firma de su hija. Con esto, Clara puede liberarse legalmente de todas sus deudas. ¿Estás seguro? Completamente. Sergio actuó con dolo. Incluso encontramos pruebas de que intentó casarse en Francia con otra mujer para obtener residencia. Excelente, Ramiro. Continúe, pero no le diga nada a Clara aún. Quiero que el proceso esté listo antes de mostrárselo. Esa misma noche, al volver de su turno, Clara me encontró despierta. Se dejó caer en una silla y me miró con los ojos vidriosos. Mamá, estoy agotada. Pero al mismo tiempo, siento algo nuevo. Orgullo. Aunque gane poco,
Cada peso que traigo es mío, ganado con mis manos. Y eso me da dignidad. Yo sonreí, conteniendo la emoción. Manuel habría estado orgulloso de escucharla decir esas palabras. Pasaron 3 semanas. Clara aprendió a estirar el dinero, a cocinar con lo justo, a remendar su ropa en lugar de comprar nueva. Ya no era la mujer arrogante que se había marchado a Europa creyendo que todo le pertenecía. Era otra. Una que conocía el valor real del esfuerzo. Entonces supe que había llegado el momento. Clara, le dije una mañana, conseguí una cita con un abogado que podría ayudarte. No te preocupes por los honorarios. Ella me miró con sorpresa y desconfianza. Mamá, no tenemos dinero para eso. Apenas cubrimos lo básico. Solo ven conmigo. Al día siguiente fuimos a la oficina de Ramiro. Clara vestía su mejor ropa, aunque le quedaba grande tras semanas de cansancio y mala alimentación. Estaba nerviosa, jugando con las manos. Ramiro nos recibió con una sonrisa profesional. Señorita Clara, gracias por venir. Tengo algo que mostrarle. Le entregó una carpeta gruesa. Clara la abrió y comenzó a leer. Su rostro pasó de la confusión al asombro y luego al desconcierto. Esto dice que Sergio falsificó mi firma. Que todo fue un fraude. ¿Entonces no soy responsable de las deudas? Así es. Usted fue víctima de suplantación. Con esta evidencia quedará liberada. Clara lo miró boquiabierta. Pero, ¿quién pagó esta investigación? Yo no podría haberlo hecho. Ramiro me miró a mí. Era el momento de quitar la máscara. Fui yo, hija. Clara se volvió hacia mí, perpleja. ¿Tú? ¿Cómo? Respiré hondo. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Ramiro le entregó otra carpeta. Dentro había escrituras, cuentas, certificados de inversión. Clara los hojeó sin comprender. Mamá, aquí dice que eres dueña del edificio donde vivíamos. Y de varias propiedades más. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Tu padre fue previsor. Guardó todo en silencio. Yo lo descubrí el mismo día que me llamaste desde el consultorio para decirme que habías vendido la casa y el coche. Clara se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. ¿Sabías todo esto cuando regresé arruinada? ¿Cuándo lloraba todas las noches? Sí. ¿Y me dejaste sufrir? Tenías que aprender, Clara. No el valor del dinero, sino el valor de la familia, del respeto y de la responsabilidad. Ella rompió en llanto, pero no era el mismo llanto desesperado de antes. Eran lágrimas de comprensión. Yo te abandoné, mamá. Te traté como basura. Y tú me salvaste de todas maneras. No de la forma que esperabas. No te di dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te dejé tocar fondo para que aprendieras a levantarte. Clara me miró con una mezcla de dolor y gratitud. ¿Puedes perdonarme? Ya lo hice hace mucho tiempo, hija. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma. Ramiro intervino con discreción. Señorita Clara, su madre también recuperó todas las propiedades que fueron vendidas de forma fraudulenta. Usted está libre de problemas legales. Clara cerró los ojos, respiró hondo y, cuando los abrió, tenía una mirada distinta. No era la de una hija necesitada, sino la de una mujer que empezaba a respetar a otra. Salimos de la oficina de Ramiro en silencio. Clara llevaba aún los ojos húmedos, pero algo había cambiado en su andar. Ya no era la mujer derrotada que regresó de Europa, sino alguien que había visto la verdad y, con ella, la posibilidad de empezar de nuevo. Durante las semanas siguientes, la vida en casa tomó un rumbo distinto. Clara continuó trabajando en las oficinas de limpieza, aunque ya no era por necesidad urgente. Puedo dejarlo si quiero, me confesó una noche, pero no lo haré. Necesito terminar lo que empecé. Ese trabajo me recuerda que puedo valerme por mí misma. Yo la miré con orgullo. Había comprendido que la dignidad no la daba el lujo, sino el esfuerzo honesto. Con el tiempo, consiguió un empleo en servicios sociales, ayudando a familias en crisis. El sueldo era modesto, pero cada peso que traía lo administraba con cuidado, aprendiendo a vivir con lo esencial. Mamá, me dijo una tarde mientras se cambiaba el uniforme, quiero estudiar trabajo social.
He visto demasiada gente atrapada en situaciones como la mía, sin apoyo, sin una mano que las oriente. Quiero convertirme en alguien que las acompañe. Yo asentí emocionada. Era la primera vez que le escuchaba hablar con propósito verdadero. Los meses se transformaron en un tiempo de reconstrucción. Clara ya no me trataba como a la madre de la que esperaba recibir todo, sino como a una mujer a la que debía respeto. Empezó a pagar parte de los gastos de la casa, no porque yo lo necesitara, sino porque quería ser parte activa de nuestro hogar. No quiero volver a ser esa hija que daba por sentado tu amor, me dijo. Quiero ser una mujer que contribuye, que comparte, que construye a tu lado. Un día, 6 meses después de la gran revelación, recibimos la carta de aceptación de su maestría. Clara había logrado entrar a un programa de posgrado con excelentes calificaciones. Voy a pagarla con mis propios ahorros, me aseguró. No quiero que tú lo cubras. Necesito hacerlo sola. Yo sonreí. Esa era la verdadera riqueza que Manuel había querido dejarnos, no las propiedades ni las cuentas, sino la capacidad de caminar con dignidad. Mientras tanto, yo usé parte del patrimonio para crear una fundación destinada a mujeres en situación de abandono y violencia económica. Clara se integró de inmediato, organizando actividades, asesorías y apoyos. Fue entonces cuando surgió la idea de la casa de la playa. Mamá, me dijo una tarde mientras caminábamos por la arena, ¿y si convertimos esta casa en un refugio temporal para mujeres que necesitan empezar de nuevo? Miré la terraza que Manuel había construido con sus propias manos, el jardín que yo misma había cuidado durante años, y supe que esa era la decisión correcta. Tu padre habría estado orgulloso. Siempre decía que una casa solo se convierte en hogar cuando abre sus puertas a quienes lo necesitan. Así nació el proyecto. La casa que alguna vez Clara redujo a un simple cheque ahora sería un lugar de esperanza para decenas de mujeres. El día de la inauguración, Clara se puso de pie frente a un pequeño grupo de beneficiarias y voluntarios. Habló con una voz firme, serena, muy distinta a la de la hija que una vez me llamó para echarme de mi propia vida. Hace un año creí que lo había perdido todo, dijo. Hoy entiendo que lo que gané fue mucho más importante, el respeto, la humildad y la oportunidad de reparar mis errores. Este refugio es también un símbolo de eso. Yo la escuché con lágrimas contenidas. Era como ver renacer a la niña que alguna vez reía en las rodillas de Manuel. Esa noche, al volver a casa, me senté en la terraza mirando las estrellas. Sentí a Manuel cerca, como siempre. Lo logramos, mi amor, susurré. Nuestra hija entendió lo que realmente importa. Y en lo profundo de mi corazón, escuché la respuesta que siempre imaginaba de él. Siempre supe que lo lograrían. Tú y Clara son más fuertes de lo que creen. Apagué las luces y entré a la casa con una certeza nueva. La justicia había llegado, no como castigo ni venganza, sino como transformación. Y lo más valioso de todo era que había recuperado a mi hija, no como la mujer que me usaba y me descartaba, sino como alguien que había aprendido a valorar de verdad. La guerra había terminado. Y esta vez, las dos habíamos ganado.